6:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros primeros invitados, a doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, y al abogado defensor que durante tanto tiempo han venido luchando porque se esclarezca, se encuentre la verdad tras el asesinato hace 12 años y medio aproximadamente, durante el gobierno nefasto de la Revolución Ciudadana del general Jorge Gabela. Quisiera empezar con doña Patricia Ochoa. Primero, déjeme decirle, como públicamente lo hemos reconocido, decirle que gracias a su valentía, luchando contra corriente, su persistencia, que seguimos de cerca, su valentía para enfrentar al poder, para enfrentar a quienes ocultaron la información, para quienes se presume que protagonizaron los hechos que llevó al asesinato vil de su esposo, el excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, general Jorge Gabela, que tuvo la valentía en ese gobierno de denunciar la adquisición de sus helicópteros Drup, otro caso que está pendiente en el ámbito penal y en la justicia ecuatoriana. Doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, nuestro reconocimiento a su valentía, su persistencia por encontrar la verdad. Antes de darle la palabra, quisiera ilustrar para que el país recuerde. Hoy la sentencia 2366, teniendo como juez ponente al doctor Enrique Herrería Bonet, dispone, entre otras cosas, además de la reparación del Estado a doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, que tiene que aparecer la información, especialmente el tercer informe que emitiera el perito Roberto Mesa, que confesó a Radio Democracia, a la revista de opinión Democracia, a su director principal, Gonzalo Rosero, entrevista de hace aproximadamente 5 años, que queremos recordar, por favor. Lo que puedo decir en relación al tercer producto, y que fue público justamente, es que la muerte del general Gabela tuvo relación con las denuncias que él realizaba. Como le dije anteriormente, va a ser posible cotejar, digamos, lo que está en ese informe que fue anexado a la indagación previa, pero que no tiene mi firma ni mi sumilla, pero para eso tiene que aparecer. Tiene que aparecer ese tercer informe, o la Fiscalía va a tener que actuar en consecuencia. Hace 5 años decía esto el perito Roberto Mesa. Nunca apareció ese informe. ¿En dónde está? Aquí tienen que responder los autores, cómplices y encubridores, no solo del hecho ocurrido contra el general Jorge Gabela, sino el informe que revele la verdad de este caso. Doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, reiteramos nuestro reconocimiento a su valentía y persistencia para seguir luchando hasta encontrar la verdad. Muy buen día. Buenos días, señor Miguel Rivadeneira. Agradezco sus palabras, y realmente lo que me preocupa mucho más es la reacción que tuvo el señor expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, y su partido político, que mandaron hasta un comunicado indicando que era una cortina de humo. Yo esperé una reacción diferente. Si una persona es un poquito digna o tiene un poquito de humanidad, hubiesen dicho: qué bueno que apareció, qué bueno que exijan para ver quién de las dos partes tiene razón, si existe o no existe el tercer producto. Pero ellos están convencidos porque su mismo ministro de Justicia de ese entonces, el señor Lenin Lara Rivadeneira, en rueda de prensa, y no solo en rueda de prensa, en la comisión que investigó en la Asamblea en el 2018 el asesinato del general Gabela, y luego en la misma Fiscalía, él confesó que existe ese tercer producto. Sí, de los ministros es el único que dice que existe el tercer producto, y más, el acta de entrega-recepción hablan de 3 productos y está firmado por 2 personas del Ministerio de Justicia y por el señor Mesa.
Realmente es sorprendente la reacción y mucho más darse cuenta que continúan yéndose en contra de mis derechos a saber la verdad, a tener acceso a la información y mucho más. Siguen afectando los derechos de la familia, sus derechos humanos, como que si nosotros no tuviéramos ningún derecho en este país. Doña Patricia, este dictamen determina también la reparación a su lucha luego de lo que ocurriera en el Estado ecuatoriano durante ese gobierno. Esperar de quienes fueron de parte de ese gobierno, esperar de ese partido es imposible. Si en ese gobierno se produjo el hecho, si en ese gobierno desapareció el informe, si en ese gobierno no se quiso esclarecer todos esos hechos. Vamos a ilustrar con otro audio, porque parte de la historia hay que recordarla para que se enmienden los errores. El entonces ministro de Justicia, Lenin Lara, sobre este caso, por favor. Debo manifestar que efectivamente, a través de acto administrativo, de manera institucional, fue recibido el tercer producto. Esto consta en documentación establecida como debe ser, como corresponde, que este tercer producto tuvo algunas discusiones de quienes estaban delegados para llevar a cabo la revisión, establecer que las formalidades que establecía el contrato pericial se cumplan. El acta establece precisamente que este informe, al tener carácter de reservado, tenía una cadena de custodia que debía ser básicamente a través de Secretaría General, y que incluso para ese cometido se solicitó la adquisición de una caja fuerte. Absolutamente claro. Primero, fue recibido el tercer informe, dice el ministro del correísmo, Lenin Lara. Fue recibido el tercer informe. Segundo, confiesa que hubo cadena de custodia. ¿Quiénes son los responsables de esto? Aquí tienen que caer todos los responsables. Quiero dar la palabra, luego volveremos con doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela. Doctor Ramiro Román, ¿cómo ha recibido esta sentencia de la Corte Constitucional? Y en segundo lugar, responder a estos hechos que dispone no solo la reparación a doña Patricia, sino también tiene que aparecer, dice, entre otros temas, la sentencia, que la Fiscalía y la Contraloría realicen una investigación en el marco de sus competencias para emprender las acciones sancionadoras correspondientes a los exfuncionarios que en su momento fueron responsables del manejo del informe del Comité Interinstitucional de conformidad con el párrafo 101 de esta sentencia. Doctor Román, muy buen día. Buen día, mi estimado Miguel. Un saludo a doña Patricia Gabela. Un saludo a todos los ciudadanos que nos escuchan de esta prestigiosa medio de comunicación. Mire, Miguel, la Corte Constitucional acaba de darnos una posición sumamente frontal dentro de lo que significa el caso del general Córcega. ¿Por qué? Porque para mí es una de las alternativas que ha tenido la justicia y la Corte Constitucional, básicamente como máximo organismo, como máximos jueces de este país, una posición muy definida en derecho. ¿Cuál es el punto? El derecho a la verdad, el derecho a tener justicia, el derecho a que se hagan las cosas y que no se calle la información cuando es solicitada al Estado. Dentro de la sentencia que la tengo aquí, hay que tomar en consideración que quien hace justamente, y eso quiero hacer acuerdo, porque hay mucha gente que habla y habla y habla. Y claro, ahora veo que hay una posición que dice en Alianza País. Miren, el caso Gabela es un caso nacional, es un caso internacional, es un caso que no tiene que
justamente dar este tipo de reacciones, de que hay cortinas de humo, que hay tantas cosas. Miren, quien plantea justamente es la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo justamente establece una sentencia del 1 de agosto del 2018 emitida por la Sala Especializada de los y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. ¿Qué significa esto? Que justamente no se daba justicia clara, oportuna, certera a la familia Gabela. Cuando se maneja justamente esta posición para evidenciar la vulneración de un debido proceso, es decir, a la familia Gabela no se le estaba dando un debido proceso en el caso. Y por eso lo que justamente se establece que debe conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia presentada por doña Patricia Ochoa Santos en torno a la muerte del general Jorge Fernando Gabela Bueno. Es muy clara la posición que hace la Corte Constitucional al inicio justamente de esta sentencia 2366-18 EP del Estado ecuatoriano. Ahora bien, la Corte Constitucional da una alternativa clara y oportuna. ¿Por qué? Porque primero dice, cuando se hace una posición de la Defensoría del Pueblo, que justamente mire, Miguel, quiero dejar claro estas cosas, porque a veces nos olvidamos los ecuatorianos de lo que sucede. ¿Quién hace esto? Es justamente el defensor del pueblo, que en ese entonces era el señor Rivadeneira. El señor Rivadeneira era del gobierno del señor expresidente de la República, que justamente mantuvo una posición estable en lo que luchaban derechos humanos. Una situación muy amplia, tenemos que explicar, es que la Defensoría del Pueblo, creada después de la lucha que se hizo en el caso Restrepo y de Consuelo Benavides, porque la policía y el Estado ecuatoriano se oponía a la creación de muchas cosas en el Ecuador. Y justamente es el caso Restrepo, en 1996, cuando acaba una sentencia en primera instancia, se va anticipando un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la cambio de la Constitución en el Ecuador en 1998. Es justamente allí, en esa Constitución, lo que se va dando un matiz diferente al Estado ecuatoriano. Y en el Estado Social de Derecho que se creaba ya aquí en Ecuador, o se copiaba lo que teníamos en 1929 en el mundo occidental, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la Defensoría del Pueblo tiene que luchar por derechos del pueblo. Y los derechos humanos del pueblo son justamente que el defensor del pueblo intervenga. Y eso es lo que justamente se hace dentro de este caso. Así que la Corte Constitucional resuelve algo de la Defensoría del Pueblo que demandó un representante de él en el gobierno del señor Rafael Correa, justamente esta posición. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que pasan años. Es decir, lo que se quiere es callar, se quiere crear impunidades. Y eso lo que se establece que desde 2018 se viene dando una alternativa, una alternativa de callar. Y justamente la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, jueces de Pichincha, no dieron la alternativa justamente a la familia Gabela y al defensor del pueblo, por lo que se hace un recurso a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional pone las cosas en tablero amplio. Primero, la justicia no hace lo que tiene que hacer, pues. Encontrar la verdad, hacer justicia en el caso de Gabela. Y en segundo lugar,
establece justamente una posición para que la Fiscalía, y eso tiene que ser muy claro, porque mire, justamente cuando se plantea una alternativa de la posición de que la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado realicen una investigación en el marco de las competencias para emprender las acciones sancionadoras correspondientes a los exfuncionarios en el momento que fueron responsables del manejo del informe del Comité Interinstitucional. Ese Comité Interinstitucional fue creado por el señor Rafael Correa Delgado cuando fue presidente de la República. Y eso mantiene una posición de no intervención de la Fiscalía General del Estado, que es la que investiga por el artículo 195 de la Constitución. Por eso, justamente la Corte Constitucional da una alternativa clara a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado, y que no se me venga a decir que las instituciones tenemos que actuar, que tenemos que revisar. Se tiene que cumplir las sentencias. Eso que quiero dejar claro el día de hoy, estimado. ¿Por qué? Porque en el párrafo 101, y solamente quiero terminar en la primera parte con esta posición, justamente en el párrafo 101, dice, 101, en consideración a lo establecido en la actual LOTAI, que determina sanciones civiles, administrativas o penales para los funcionarios públicos que ocultaren, alteren, pierdan o afecten a la información pública, porque en esta disposición también se extiende a las personas que, durante su ejercicio en funciones, ocasionaren alguna afectación a la información pública. En la presentación del caso, se ordena que la Fiscalía General del Estado, ordena a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado emprendan las acciones pertinentes en contra de los servidores públicos que en su momento estaban obligados al manejo, elaboración y recepción del informe final elaborado por el Comité Interinstitucional, y a los funcionarios públicos responsables de las contrataciones para elaborar dicho informe. Para tal efecto, deberán entregar a esta Corte un informe sobre las medidas emprendidas en el plazo de 5 meses desde la notificación de esta sentencia. Así que esta sentencia está notificada. Tienen 5 meses, es la primera parte en tiempos que establece justamente la Corte Constitucional, que se debe cumplir por la Fiscalía General del Estado y la Contraloría, con un informe a la Corte Constitucional para establecer qué han hecho en esto que ordena la Corte. Esa es la primera parte, mi estimado Miguel, en alusión a lo que me había preguntado. Claro, antes de volver con doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, en el anexo del dictamen de la Corte Constitucional, donde pide los documentos que deben conformar el informe final elaborado por el Comité Interinstitucional según el índice de contenido del referido informe. Documento elaborado por el comité, y aquí nombra, precisa los nombres. Ministra de Justicia, Lady Andrea Zúñiga Rocha. César Navas Vera, ministro coordinador de Seguridad. Fernando Cordero Cueva, ministro de Defensa Nacional. José Ricardo Serrano Salgado, ministro del Interior. Pedro Solines Chacón, secretario técnico de Transparencia de Gestión. ¿Qué tiene que hacerse sobre este documento, doctor Ramiro Román? Bueno, la Fiscalía y la Contraloría tienen que entregar un informe a la Corte Constitucional, contestando lo que tienen que contestar. Yo no quiero darles haciendo las contestaciones. Yo soy abogado en libre ejercicio. Yo soy un luchador en derecho humano, en este caso, el caso del general Jorge Gabela. Creo que dentro de mi país debemos poner las cosas claras. Las posiciones son definidas. Y yo creo que la Fiscalía General y la Contraloría, con sus máximos personeros, tiene que expresarse públicamente al país y entregar la información a la Corte Constitucional. Yo creo que dentro de esto, claro, aparecerán los nombres, apellidos del Comité Interinstitucional, donde además van a aparecer personas
que no tenían por qué estar en ese comité interinstitucional, porque el señor Rafael Correa en su tiempo hizo que incluso vaya delegado de la Presidencia de la República a sentarse en el comité interinstitucional, que no tenía por qué hacerlo, ni el señor de inteligencia, ahora veo que está hasta preso por otros casos, en información, inteligencia, en el comité interinstitucional, que tampoco tenía que estar allí. Pero que sin embargo... ¿Cuál fue el jefe de inteligencia de entonces, doctor Román? Recuérdenos. Vea, dentro de nombres y apellidos, yo creo que vamos a tener que ir haciendo poco a poco en el tiempo. Nosotros tenemos que hacer una relación concreta de las cosas en su momento. La Fiscalía tiene que ser la que conteste esas cosas. Usted comprenderá que dentro de las situaciones que se van dando, justamente dentro de los aspectos que se van ordenando, tienen que cumplirse las sentencias, porque caso contrario sería hasta juicios penales por eso. Pero quiero dejar claro que en esa posición tiene que hacer la Fiscalía y la Contraloría General del Estado. Doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, ¿qué representa para usted este dictamen reivindicatorio de la Corte Constitucional? Siempre me han negado justicia, siempre, desde que empezó, desde la primera vez cuando asesinaron a mi esposo y se hizo un juicio con gente forjada, con testigos forjados. Realmente, para mí, el día que me llamaron a decir que había esa sentencia y lo que contenía, yo no lo podía creer. Era la primera vez en más de 12 años del asesinato de mi esposo que tenía algo que para mí era imposible, ya que esa negación de justicia había sido por tantos años. Puse mucha fe en este comité institucional para que me dieran un documento forjado sin firma ni sumilla, y realmente con los mismos documentos que me entregaron a mí y con el mismo acceso a la información pública que ellos como gobierno incumplieron hacer, es lo que se obtiene esta sentencia. Realmente para mí lo considero una primera batalla ganada con la justicia ecuatoriana, y el hecho de que es la primera vez que la justicia vela por la verdad y para dar un poco de calma a mi familia. Doña Patricia, entre las tantas medidas que dispone la Corte, tiene que reivindicarse a usted, el Estado tiene que dar una reparación, pero quizás sin menoscabar en modo alguno esa reparación que usted se merece. Aquí tienen que cumplir las instituciones, con los mandatos de la Corte Constitucional. Por tanto, aquí se va a volver a buscar el informe, que no sabemos dónde estará, qué ocurrió con ese informe, para que se encuentre la verdad, doña Patricia. El doctor Román, la familia Gabela, estará atrás de esos tiempos que le han dado la Corte Constitucional a las diferentes instituciones, y presionaremos de todas las maneras posibles para que se cumpla el dictamen de la Corte Constitucional. Eso es un hecho. Creo que ya es hora de sembrar un precedente y de que las cosas cambien en este país, que se hagan solo en derecho, dentro del derecho, y no por injerencia de un Estado, salga lo que el Estado quiere que salga en alguna situación a favor de ellos. Ya basta de manipular a la justicia y pensar que porque un dictamen no les favorece es porque es cortina de humo. Yo creo que ya es hora de madurar políticamente, de madurar los ciudadanos ecuatorianos, y que sepan que podemos tener justicia sin injerencia de ese Estado. Doctor Ramiro Román, ¿qué sucedería en el escenario? Porque este es el país de los incumplimientos. En el escenario, ojalá no ocurra y se aplique la Constitución y las leyes. La Ley de Garantías Constitucionales, que está vigente desde el 2009. En el escenario, en el supuesto que no cumplan
con los plazos establecidos claramente, porque hay algunos plazos, 15 días, 3 meses, 20 días, 5 meses, 10 días a los diferentes pedidos y disposiciones que da la Corte Constitucional. Y si no cumplen a quienes les corresponde, ¿cuál es el escenario? Bueno, desde mi punto de vista, la Corte Constitucional es muy clara. Da tiempos para que se presenten informes, para que las autoridades, no solamente de la Fiscalía General, no solamente de la Contraloría, sino del mismo Estado ecuatoriano, la Presidencia de la República, se ve concretamente en una posición definida. Ahora sería bueno que estaría el señor Rafael Correa en el Ecuador, o que ayude internacionalmente a dar la información y cambiar todas sus órdenes que ordenaban los ministros de Justicia, como Lenny Zúñiga, el señor José Serrano, el señor Lenin Lara, que es en este momento asambleísta, además de este país, y que tiene justamente en la Asamblea una posibilidad de hacerlo en forma pública. Yo sí creo definitivamente que hay algo que es muy necesario, que no debemos olvidar. Mire, Miguel, el señor Lenin Lara, como ministro de Justicia, recibe el tercer producto y él lo ha dicho de forma concreta. Usted tiene la grabación y también por eso. Y él renuncia 3 días después de recibir el tercer producto. Hay que preguntar por qué renunció. ¿Por qué renunció al Ministerio de Justicia? Punto 1. Punto 2. ¿Quién reemplaza al señor Lenin Lara? Es el ministro del Interior, que fue encargado del Ministerio de Justicia, que es el señor José Serrano. El señor José Serrano es reemplazado por la señora Lenny Zúñiga. Y por obvias razones, el señor Serrano, cuando no va al Comité Interinstitucional, delega al subsecretario de Gobierno, el señor Córdoba, que tengo entendido es cónyuge o compañero de la señora Zúñiga, que además de lo que tengo entendido, porque se lo dijo, y las autoridades en el Ecuador deben tomar en cuenta este particular, y esto es importante para la Fiscalía General, por ejemplo, y para la Contraloría, es el que abandonaron el país, porque ya no se los oyen ni se los ven en el Ecuador. Entonces, en este caso, al menos vivía plácidamente en Miami. No sé en dónde estará este momento. Espero que no se hayan hecho ciudadanos norteamericanos, como sí lo hizo el señor Pong, que ahora se hace tan duro traerlo al Ecuador, que también tiene que responder en el caso del general Jorge Gabela, porque él fue el Contralor General del Estado cuando se tramitaba justamente el tema de los DRUB en la Contraloría General del Estado. Entonces, aquí hay mucha gente implicada. Por eso lo que quieren callar las cosas, y por eso callan las cosas. Por eso nos parece muy bien, y lo que dice doña Patricia lo voy a asumir, porque la Corte Constitucional pone en el tapete algo importante. Oiga, no se olviden, ¿qué les pasa? ¿Por qué desaparecen los documentos? ¿Por qué nos llaman al perito Mesa para que les dé la información del tercer producto? Y justamente establezca, y de lo que dice aquí, en las medidas de reparación, Miguel, me permite, número 1, que la Presidencia de la República coordine y recabe la información contenida en el párrafo 99 para su entrega a la entidad accionante en el plazo de 2 meses desde la notificación de esta sentencia. ¿Qué significa justamente el párrafo 99? Sobre la reparación y el derecho al acceso a la información pública. Esta Corte es consciente que parte de la información solicitada puede ser obtenida tras la revisión de los archivos que deben reposar en la Presidencia de la República, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa y la Asamblea Nacional. Como consecuencia, la función ejecutiva, por ser el obligado en virtud del decreto ejecutivo número 1317 del 3 de octubre
del 2012, que lo dictó el señor Rafael Correa Delgado. Por favor, es un adicional que yo lo pongo. Debe efectuar una revisión interna de su documentación y de toda aquella que guarde relación con la muerte del general Jorge Gavela Bueno, coordinando con otras dependencias estatales, ministerios, Asamblea Nacional, entre otras, para remitir lo siguiente. 1. Anexo al acta número 3 de la reunión de trabajo del comité que no contiene ninguna firma. 2. Los CDs del anexo 5 respecto al proceso penal por la muerte del general Jorge Gavela Bueno. 3. Los CDs del anexo 6 sobre el trámite del juicio político en contra del ministro de Defensa Nacional y la comparecencia del general Jorge Gavela Bueno a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ahora ya no está esa señora que fue justamente asambleísta también de Alianza País, de Imbabura, y cuyo secretario... Silvia Salgado. Y el señor Pozo, que contaba votos, justamente, cuando se elegía el señor Lenín Moreno Claro. el país para... Juan Pablo Pozo, que fue presidente del CNE. Fue secretario justamente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Así que son también de Alianza País. Así que no me vengan a hacer cortinas de humo el día de hoy ni nunca. Hablen claro, hablen con documentos y con verdades. Y eso hace la Corte Constitucional. 4. Dice los 21 CDs sobre la información recopilada por el Comité Interinstitucional. 5. El CD del anexo 12 relativo a la información entregada por el ministro de Defensa Nacional al Comité. Porque los ministros de Defensa Nacional a la Fiscalía ahora no quieren entregar ya informaciones. Cada uno de los ministros que han estado, ya hasta este último, señor ministro, por favor, cumplan con lo que tienen que hacer. Pide la Fiscalía información y no le contestan, no le entregan información. Justamente de la Junta de Defensa Nacional, por ejemplo, que fue la que contrató los DRU, entre otras cosas, y hacía sesiones secretas, y todos sus miembros, incluido el canciller, el nuncio apostólico, y todo el mundo estaban allí, y las 3 fuerzas representadas justamente del Estado ecuatoriano en la Junta de Defensa Nacional. Contrataron los DRU, pues, ellos fueron los que dieron la disposición de hacerlo. Entonces, todas estas cosas aparecen en la Corte Constitucional y por obvias razones tienen que ser contestadas por la Presidencia de la República. Porque ahora le corresponde al Presidente de la República, al señor Guillermo Lasso, que está, que ya no está el señor Lenín Moreno, ya no está el señor Rafael Correa. Tiene que exigir a las autoridades. Si me permite, doctor Ramiro Román, para ilustrar parte del registro histórico, lo que dijo en su momento, vea usted, escuchamos a Lenin Lara, hoy asambleísta del correísmo, que él testimonió, hace pocos minutos escuchamos, fue recibido el tercer producto y hay una cadena de custodia. Ahora lo que dice Lady Zúñiga, la ministra del correísmo de justicia, por favor. El crimen del general Gavela está no relacionado con las denuncias públicas en relación a la adquisición de los helicópteros DRUF. Yo les invito a los señores Mesa, al señor Mesa y a su compañero, a que vengan a revisar el informe que estamos entregando y que nos digan qué parte ha sido mutilada. ¿Qué le parece? Eso es parte de la historia, la mentira viviente, doctor Román. Mire, Miguel, yo sonrío por una situación. Dentro de las posiciones de investigación en caso de derechos humanos en este país, porque el caso del general Jorge Gavela es de ejecución extrajudicial y es imprescriptible y es de derechos humanos. Este caso durará el tiempo que deba durar y seguiremos luchando todo lo que tengamos que luchar. Pero yo sí creo definitivamente que dentro de las cosas
las contestaciones que da los diferentes ministros, la señora Zúñiga, en este caso con una desesperación terrible, defendiéndose del señor Mesa. Pero si ella era la que coordinaba el comité interinstitucional en su momento como ministra de Justicia, y ella era la que tenía que, por obvias razones, mantener la información de los productos que entregó el señor Mesa. Tenía que, por obvias razones, también organizar todo lo que tenía que seguirse investigando en el comité interinstitucional y no permitir que ingresen personas que no tenían que estar allí sin razones. Ni siquiera a veces se convocaba a la familia Gabela para poder tener un poco de acceso a estar en el comité. Y cuando estábamos, había confrontación con los ministros, porque muchos de ellos se veían aludidos. Y muchos por ejemplo, un ministro de Defensa, recuerdo, se levantó y dijo, no puedo estar yo aquí, y no puede ser posible. Porque claro, se le dijo, y me acuerdo que le dijimos con doña Patricia Ochoa, justamente de que explique por qué aparecían ciertos datos en los informes. Entonces, yo creo que dentro de eso sí tenemos que mantener una situación muy clara. En esa parte sí debemos ser muy definidos. Doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, luego de este dictamen que tendrá que cumplirse punto por punto y con el riesgo de que la Corte Constitucional, si no cumplen, tomará medidas, incluso pudiera llegar a la destitución por incumplimiento de funciones y de disposiciones de autoridad competente, en este caso la Corte Constitucional. ¿Cuál es la aspiración que usted tiene respecto de esta serie de puntos, estas medidas de reparación que ordena, esto es mandatorio, no discrecional, que ordena la Corte Constitucional, que además, hay que decirlo, una sentencia que como señalamos al comienzo, reivindica la justicia, que fue adoptada por unanimidad, con los 9 votos de los 9 jueces constitucionales que dictaminaron en esta sentencia, doña Patricia. Para mí es un dictamen sin precedente, para que los gobiernos de turno, ¿sí?, no se sirvan de la justicia para hacer y deshacer en un país, o para omitir lo que no quieren que salga la verdad. Realmente, para mí es importantísimo el dictamen de la Corte, porque para que de una vez no crean que son personajes eternos de un Estado, ¿sí? Y cuando podían controlar la justicia, lo hicieron. Y ahora que hay una justicia que han dictado este dictamen, piensan minimizarlo. Y como lo dije anteriormente, a nosotros la familia lo que nos queda es presionar para que esos plazos que ha dado la Corte Constitucional se cumplan. A más de que sean destituidos o lo que sea, yo creo que eso ya es dentro de la ley, pero nosotros vamos a estar atrás de esos plazos. Y eso es lo que puedo decir. Siempre insistiendo, solo lo que quiere la familia es verdad, porque una justicia suplicada, amañada desde hace más de 12 años, no es justicia. Justicia tardía no es justicia. Y lo único que exigimos es eso, justicia y verdad. ¿Le han llamado del Ejecutivo luego de este dictamen de la Corte Constitucional? Porque usted, como principal afectada, tendrá que exigir estas medidas de reparación, por cierto, con su abogado, el doctor Ramiro Román, partiendo de la integración de esta comisión que dispone la Corte, que deberá ser el Ejecutivo, una comisión o comité encargado de coordinar con el perito Roberto Mesa la entrega de un ejemplar del tercer producto. No, definitivamente del Ejecutivo no he tenido ninguna llamada telefónica, ningún nexo con ellos. Hasta este momento no. Pero tendrán que reivindicarle sus derechos a la justicia, a la verdad, doña Patricia. Yo me imagino que cuando estén en conocimiento o le participen al presidente, que me imagino que tienen que participarle a él, he de tener alguna llamada de parte de él. Me imagino, realmente no puedo anticipar lo que el Estado vaya a hacer actualmente con respecto a esa sentencia. Doctor Ramiro Román, y cuando uno recuerda, y no solo la adquisición de los helicópteros DRUV, que estuvo en juego y en duda
las presuntas irregularidades en la compra de armas, las presuntas coimas que hubo en esos negocios. ¿Cuánta responsabilidad y quiénes son los responsables? Aquí se puede llegar, como usted bien recordaba, un caso de estos de una ejecución extrajudicial que es imprescriptible, pudiera llegarse al presidente de la República de entonces como responsable también. Mire, la Fiscalía General del Estado está en un proceso investigativo. La ejecución extrajudicial está justamente en reserva. Es la Fiscalía la única institución que tiene a su cargo que formular cargos. Y es la Fiscalía General la que tiene que decir quién formula cargos. Pero nosotros vemos claramente, y este planteamiento de la Corte Constitucional ha sido muy decisor en las posiciones jurídicas en el Ecuador. Mire, el tema de la Fiscalía General, cuando investiga la ejecución extrajudicial, va a llegar justamente al Comité Interinstitucional y va a ver que hay actos de acción y omisión en muchos funcionarios, empleados del Estado, que justamente establecen condiciones de callarse. Mire, el señor Carvajal, que fue miembro del Comité Interinstitucional y que ya nos está hablando de él, por ejemplo, él también estuvo en el Comité Interinstitucional. Estuvo también con el señor Serrano, sentado con el señor Rafael Correa, cuando el general Jorge Gabela, cuando estaba con vida, fue a la presidencia de la República y justamente tuvo reunión con el señor Rafael Correa y le pidió que no compre los helicópteros Druff por intermediarios en vendedores de armas en el Ecuador, y que haga una negociación de gobierno a gobierno con el gobierno hindú. Esas son las posiciones que tenía el general Jorge Gabela. Y siempre de los siempre se mantuvo una situación que se debe tener muy en cuenta. La frontalidad que tenía el general Jorge Gabela y la frontalidad que tuvo cuando presentó un informe en la Contraloría General del Estado, que justamente lo dialogamos con el señor que ahora está en Miami, que pretendió después ya no dar explicaciones, un informe del 2012 y otro informe del 2015 que había desaparecido de los helicópteros Druff, haciendo desaparecer a nombres de determinados funcionarios de la FAE. ¿Se refiere a José Serrano Salgado? Sí, por supuesto. Porque se mantiene justamente una posición definida dentro de las condiciones que se van dando. En las reuniones que estuvieron allí, porque el expresidente Rafael Correa llamaba a sus ministros o se reunía también porque estaban en sesiones en la presidencia de la República, claro, atendían también al comandante general de la FAE. Claro, ahora él está fallecido, lo ejecutaron, pues. Pero ese tipo de cosas no van a poder negar. Yo creo que los señores tienen que explicar en su momento todas las condiciones que pasaron en las diferentes posiciones. Muchos han ido a rendir falacias en la Fiscalía General. Hay algunos que han ido porque algún fiscal general pidió que fuera. Porque usted comprenderá que el señor Chiriboga, en su tiempo, con el Contralor Poli, en su tiempo, dejó el caso Gabela totalmente paralizado. No quiso ni movilizar una investigación. Es justamente la señora Diana Salazar y el señor Pérez Reina, realmente que es quien ingresa en la Comisión de la Verdad y establece una posición de que se investigue por ejecución extrajudicial. Es decir, ya son otros fiscales generales, no el señor Chiriboga el que actuó dentro de esto. Entonces, todos estos, doctor Román, todos estos ciudadanos de exautoridades tendrán que ser llamados de nuevo. Por supuesto. Mire, en un caso de derechos humanos, la posición está muy amplia. Una posición que definitivamente tenemos que ir organizando. La Corte Constitucional hace algo importantísimo.
que la Fiscalía presente informe y le da un tiempo determinado, que la Contraloría presente informe y le da un tiempo determinado. Yo quiero entender que la Fiscalía General del Estado y la Contraloría van a entregar informes totalmente que son y deben ser efectivos en una investigación, en algo importante, como es la ejecución extrajudicial de un comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, para la familia Gabela y para el país, porque es un tema que atañe a toda la sociedad ecuatoriana, porque no es cuestión de ejecutar a un general que fue comandante general de una Fuerza Aérea, muy representativo en el poder político, pero por obvias razones, que hayan personas que estaban al lado de él, que estaban en las reuniones con él, en las sesiones de trabajo con él, desde la Presidencia de la República, desde la FARC y en todo momento. Y eso realmente tiene que quedar claro, porque los casos de derechos humanos deben tener toda la claridad y transparentar al país y al mundo justamente lo que pasa, la verdad de lo que sucedió en los casos. Y el caso de ejecución del general Jorge Gabela tiene que establecer justamente esas alternativas. Aquí hay muchas personas que por acción u omisión son responsables de tantas alternativas que se han ido dando dentro del caso. Y entre más pase el tiempo, mire Miguel, entre más pase el tiempo, porque quieren que se olvide el caso, lo que sucede es que hay más personas implicadas en el caso, porque siguen apareciendo más funcionarios que tienen que ir explicando las investigaciones y todo lo que sucede en el caso del general Jorge Gabela. Yo espero justamente que el tema continúe. Realmente yo agradezco a los medios de comunicación, a los ciudadanos comunes, a los ciudadanos que viven y a los que caminamos todos los días para trabajar por este país. Bien, estaremos pendientes en las plazas, ¿no? Que nos dan la solidaridad toda la vida y yo agradezco, y en este día agradezco a todas las personas que no solamente son profesionales, son personas que cuando usted se sube en un transporte público, en un transporte municipal o público, le dicen, doctor, siga adelante, estamos con usted. Yo realmente agradezco, porque son personas, son seres que yo digo que son solidarios con las luchas de las causas de derechos humanos. Bien. Gabela no puede quedar nunca callada, nunca va a quedar en... No, esto recién empieza y aquí vendrán los plazos que vamos a exigir a las instituciones dentro del dictamen de esta sentencia 2366 de la Corte Constitucional. Doña Patricia Gabela, le agradecemos su atención, admiramos siempre su posición y esto recién empieza porque ahora tiene que asomar el nuevo informe y el país tiene que conocer a los autores, cómplices y encubridores de esto. Muchas gracias, doña Patricia, y al doctor Ramiro Román. Gracias a usted, señor Rivadeneira. Muchísimas gracias. Gracias, mi estimado Miguel, y a todos ustedes por el agradecimiento. Muchas gracias, muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, el caso del asesinato del general Jorge Gabela hace 12 años y medio en el país. 7:25, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo para hablar sobre la recaudación de impuestos y comparar con lo que ha ocurrido en el pasado reciente con 3 invitados: el economista Vicente Albornoz, el doctor Napoleón Santamaría y el ingeniero Osvaldo Landazuri. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Puentes retirados. Discovery